¿Qué pasaría si te dijera que el destino de la guerra en Ucrania no depende únicamente de los modernos misiles Patriot o de los tanques Leopard, sino de una montaña de basura militar que Canadá estaba a punto de destruir? Imagina 80.000 proyectiles, reliquias de la Guerra Fría, acumulando polvo en almacenes de Manitoba, mientras el gobierno canadiense preparaba millones de dólares solo para deshacerse de ellos. Para el Kremlin, estos eran solo restos de una era pasada, pero hoy ese desecho se ha convertido en una de las transferencias de armas más masivas y letales de todo el conflicto. ¿Cómo es posible que una reliquia de los años 70 sea hoy la peor pesadilla de los blindados rusos? En este video analizamos la ingeniería detrás del CRV-7, el plan maestro para adaptar los hadrones y por qué este regalo canadiense está haciendo que Putin pierda el sueño. El origen del poder. Para entender por qué el CRV-7 es tan especial, debemos retroceder en el tiempo, a una época donde la amenaza de una guerra total entre la OTAN y el Pacto de Varsovia dictaba el diseño de cada bala. En la década de 1950, la organización Carvey comenzó a investigar cohetes de combustible sólido, una búsqueda de potencia pura que culminó en los años 70 con la creación del Canadian Rocket Vehicle 7, producido por Bristol Aerospace. Este proyectil de 2.75 pulgadas no era un cohete más en el montón. Mientras los Estados Unidos confiaban en sus cohetes Mark 40 Mighty Mouse, los ingenieros canadienses se obsesionaron con la energía del combustible. Rediseñaron el fuselaje para lograr una trayectoria mucho más plana y estable. Y el resultado fue una revelación. El CRV-7 golpeaba con el doble de energía cinética que cualquier competidor de su época. Su propósito original era aterradoramente específico: ser lanzado desde casas CF-18 para penetrar los hangares reforzados donde la Unión Soviética escondía sus aviones. Aquí es donde la historia se vuelve irónica. Rusia, en su actual operación militar especial, sigue dependiendo en gran medida de esas mismas infraestructuras y depósitos de municiones de la era soviética. El CRV-7 fue diseñado precisamente para destruir el mundo que Putin intenta reconstruir. Con un tiempo de combustión de apenas 2.2 segundos, este cohete alcanza velocidades que lo hacen extremadamente difícil de interceptar, ofreciendo a Ucrania un alcance de más de 4.000 metros. Pero si es tan bueno, ¿por qué Canadá quería destruirlos? Aquí es donde entra la política, el dinero y un giro inesperado que nadie en Moscú vio venir. De la polémica al campo de batalla. La noticia estalló en septiembre de 2024 durante una reunión estratégica en la base aérea de Ramstein. Bill Blair, el ministro de Defensa de Canadá, confirmó que no enviarían 1,000 ni 10,000, sino exactamente 8,840 motores de estos cohetes. Pero detrás de este anuncio hubo una batalla política feroz. Pierre-Marcel Poilievre, líder conservador, había denunciado que el gobierno estaba planeando gastar millones de dólares de los contribuyentes solo para desmantelar y destruir estas unidades. Es un desperdicio, argumentaban. ¿Por qué pagar por su destrucción cuando Ucrania los necesita para defender su soberanía? El gobierno liberal inicialmente dudó. Existían preocupaciones reales sobre la estabilidad del propulsor después de décadas de almacenado. Sin embargo, se realizó una prueba silenciosa. En junio de 2024, Canadá envió un primer lote de 2,000 cohetes como un experimento de campo. La respuesta de Kiev fue inmediata: envíen todos los que tengan. Ucrania demostró que, a diferencia de los ejércitos occidentales que a menudo descartan tecnología antigua, ellos tienen la capacidad de adaptar y resucitar equipos con una eficiencia pasmosa. Pero hay un detalle que la mayoría de los analistas ignoran. Canadá solo envió 1,300 ojivas de combate para esos 8,000 motores. Esto parece una broma de mal gusto, ¿no? Tener el motor pero no la carga explosiva. Sin embargo, para Ucrania, esto no es un obstáculo, sino una oportunidad para la creatividad militar que está diezmando las filas rusas. El arsenal de las 1,000 caras. La verdadera magia del CRV-7 reside en su versatilidad. Aunque Canadá entregó pocos cabezales, el diseño del cohete permite acoplar casi cualquier ojiva de 10 libras que Ucrania tenga en sus depósitos. Cuando analizamos lo que estas ojivas pueden hacer, el panorama para las tropas rusas se vuelve oscuro. Hablemos de la ojiva de flechetes. Cada una contiene 80 dardos de tungsteno. Al ser disparadas, estas pequeñas saetas no se tambaleaban, vuelan rectas y con tal fuerza que pueden atravesar 1,5 centímetros de blindaje de acero.
Ahora imagina una lluvia de misiles de estos dardos cayendo sobre una columna de infantería o vehículos ligeros. Es una carnicería técnica de la que no hay escape. Pero si el objetivo es algo más grande, como un buque en el Mar Negro, entra en juego la ojiva RA-79. Utiliza la inmensa energía cinética del cohete para perforar el casco de un barco y gracias a un fusible de retardo explota solo cuando ya está dentro, maximizando el daño interno. Es la misma lógica que aplican contra los tanques: perforar primero, destruir después. Y para las operaciones nocturnas, donde Rusia suele intentar reagruparse, Ucrania tiene las ojivas de iluminación. Un solo cohete puede iluminar 1 kilómetro cuadrado de campo de batalla con una intensidad de 1 millón de velas durante 2 minutos completos. No hay dónde esconderse, pero aquí surge la pregunta que los expertos militares se hacen. ¿Cómo vas a disparar un cohete tonto que no tiene sistema de guía y esperar acertar a un tanque en movimiento? La respuesta se encuentra en una transformación tecnológica que parece sacada de una película de ciencia ficción. De cohetes tontos a asesinos inteligentes. Tradicionalmente, para usar un CRB-7, un piloto de helicóptero Mi-8 o Mi-24 tendría que volar extremadamente bajo, arriesgándose a ser derribado y apuntar físicamente la nariz de su aeronave hacia el objetivo antes de disparar. Es una maniobra peligrosa y con poco margen de error, pero Ucrania no está jugando bajo las reglas de 1970. Existe una variante llamada CRB-7PG Precision Guided, mediante un kit relativamente sencillo que incluye nuevas aletas traseras y un buscador láser frontal. Un cohete barato se convierte en una munición inteligente de alta precisión. Con un designador láser en tierra o desde un dron, el cohete puede ajustar su trayectoria en pleno vuelo para impactar exactamente donde se le indica. Si Ucrania logra producir estos kits o recibirlos de sus aliados, los 80.000 cohetes canadienses se vuelven más letales que el famoso misil Hellfire, siendo más rápido y con mayor poder de penetración. Pero hay más. La escasez de aviones no va a detener este arsenal. Ucrania ya está adaptando estos cohetes para ser lanzados desde sistemas terrestres improvisados, creando una artillería de saturación rápida que puede aparecer, disparar y desaparecer antes de que Rusia pueda devolver el fuego. Y para los motores que realmente están demasiado viejos para volar, Ucrania tiene un plan de reciclaje definitivo: su masiva industria de drones. En 2024, la producción de armas domésticas en Ucrania creció un 500%, liderada por los vehículos no tripulados. Cualquier componente útil de estos 80 cohetes terminará integrado en los drones que hoy causan el 80% de las bajas de personal ruso en el frente. Nada se desperdicia, todo se convierte en una amenaza. El colapso logístico de Rusia. Para poner en perspectiva, miremos los números, porque los números no mienten. Hasta finales del año 2023, se estimaba que Rusia había perdido casi 10.000 tanques y más de 20.000 vehículos blindados. Las reservas soviéticas que Putin tanto presume se están agotando. Si Ucrania tiene 80.000 cohetes capaces de destruir blindados, significa que tiene 10 veces más proyectiles que tanques que le quedan a Rusia en sus depósitos. Esto es un juego de desgaste donde Rusia está perdiendo la ventaja numérica. Putin esperaba que Occidente se cansara de enviar armas costosas, pero no contó con que países como Canadá enviaran volúmenes tan masivos de equipo que solo necesitaba una segunda oportunidad. Además de los cohetes, el paquete canadiense incluye ametralladoras C6, pistolas 9 milímetros y chasis de vehículos blindados M113 que Ucrania puede reconstruir a su antojo. Y lo más preocupante para el Kremlin es el modelo danés que Canadá está adaptando: financiar directamente la industria de defensa ucraniana. Esto significa que Ucrania no solo recibe los cohetes, sino el dinero para construir sus propias ojivas y sistemas de guía, volviéndose cada vez más autosuficiente. Estamos siendo testigos de una transformación industrial en medio de la guerra. La basura de la Guerra Fría está cimentando la infraestructura de un ejército moderno que no se detendrá hasta recuperar su territorio. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el uso masivo de estas armas de la Guerra Fría será el factor que finalmente rompa el estancamiento en el frente? ¿O podrá Rusia encontrar una forma de contrarrestar esta lluvia de 80.000 proyectiles? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo, no olvides suscribirte, dar like y activar la campana. Gracias por acompañarnos en este viaje por la geopolítica militar. Nos vemos en el próximo video.